Chao, hasta luego. Igualmente, feliz día. Y ahora, después de pasar por Sevilla y con el sonido de la Semana Santa, por cierto, quedan 30 días para el Domingo de Ramos, llegó el momento de científicos contra cuñados. Así que me voy para allá. Venga, al lío. Dale, vamos. Juan Antonio, David, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Roberto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, hombre. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ya, yo no sé si estoy bien. Ah, ¿por qué? Porque menos mal que venís vosotros. Por lo del Mercurio retrógrado esto, que primero me lo tenéis que explicar bien. Y... Lo vamos a explicar bien. ¿Sí? Sí, vamos a explicarlo con maqueta para que lo entendáis, que no pasa nada y, Vale. y sin ningún problema. Tenemos más noticias, pero quiero empezar por ahí. Porque ¿Sí? tengo el alma sin vivir en mí. Vale, pues Porque entonces vamos a coger... Un momento. Vamos a coger las maquetas, vamos a explicar lo que... Señoras y señores, Déjame muy la tierra, atentos. Todo el mundo está hablando de esto, Mercurio retrógrado, que quizás es un momento para parar, no lo sé. A ver, por favor, explicadnos. Menos mal que estáis vosotros. Yo hago de la Tierra. Vale, No está mal el papel, ¿eh? Terrícola. ¿qué pasa con Mercurio retrógrado? ¿Qué quiere decir que sea retrógrado? Significa que la órbita de, digamos, la dirección de movimiento de Mercurio con respecto a la Tierra parece que cambia de sentido. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces vamos a suponernos que estamos aquí, que está la Tierra, aquí está España. Vamos a suponer que en esta cara es de noche. Vale. Y vemos a Mercurio, Sí. que Mercurio evidentemente orbita alrededor del Sol con más velocidad que nosotros. Vale. Mercurio va más rápido, por así decirlo. Vamos a imaginarnos que aquí está el Sol, que este puño mío es el Sol, Vale. y Mercurio evidentemente, ¿qué pasa? Pues evidentemente pasa y nos adelanta, por así decirlo, la Tierra va andando también en aquel sentido más en el lento. mismo paso, Vale. Exactamente, pero Mercurio pasa más rápido. Mercurio nos adelanta. Nos adelanta. Nos adelanta. Sí. Como si fuera una glorieta, con un coche en una glorieta. ¿Qué es lo que pasa? Que la Tierra se mueve muy lento, pero Mercurio llega a un momento en que de pronto parece que pasa de derecha a izquierda. Hay un momento en que da la vuelta al Sol y empieza a ir de derecha a izquierda. Correcto. En ese momento, que se llama el momento de máxima elongación, es cuando aparentemente deja de moverse hacia la izquierda y empieza a moverse a la derecha. Claro. Simplemente lo que ha hecho es terminar de dar la curva Dar la vuelta. y se le llama eso Mercurio retrógrado porque a nivel visual desde la Tierra Parece que va en sentido contrario. Exactamente, en vez de ir para acá, ahora de pronto va para la derecha. Vale, que pensaba yo por un momento que Mercurio era machista, Mercurio retrógrado. Digo, este señor es un señor antiguo. No, o sea, que en verdad es una sensación óptica. Claro. Nada más. ¿Ves? Exactamente. Pero es que hay gente que está como loca con este tema. Bueno, porque es que se supone, claro, si ya tocas al lado de los astros y demás, pues influye, sobre todo a Piscis, le influye Digo, mucho espera un momento. en que, claro, ¿qué pasa? Que cuando ocurren estas cosas, pues los astros están haciendo cosas anómalas, con lo cual la vida, según los astrológicos, pues va cambiando, entonces a Piscis le afecta mucho estos cambios y tal y cual. Vale, pero Eso bueno, es otro no pasa rollo, nada, pero eso no tiene nada que ver con porque nosotros. tenemos una conexión con Esperanza Gracia. No, es broma, ¿te imaginas? Esperanza Gracia, Mercurio retrógrado, ¿no? Mira. Justamente estamos hablando de eso, científicos contra cuñados. Aquí Explícame precisamente, esto, David. me pongo aquí delante y lo Venga. explico. Aquí hemos quitado evidentemente cómo brilla el Sol. Aquí es de día, aquí está el Sol, Sí. hemos quitado la atmósfera y lo que estamos viendo es en esta línea roja, sería la órbita de Mercurio. Esto sería hoy, esta tarde, Ah, sí, qué bueno. sobre las 4 horas, sería sobre las 4:30 de esta tarde. A mí esto me encanta, venga, venga. Entonces estamos viendo el Sol quitando la atmósfera y vemos que Mercurio está aquí, el día 22 o 21 estaba aquí. Entonces Mercurio, tal y como hemos dicho, subía por aquí, Sube. llega aquí y aquí coge la curva y empieza a orbitar en el Y sentido claro, contrario. nosotros desde casa nos da la impresión de que está volviendo. Está volviendo hacia atrás. Que en vez de ir a la Haciendo izquierda, retrógrado. a partir de aquí empieza a ir a la derecha. Vale, Simplemente eso. punto final. No hay más Se que, acabó la historia. no hay que asustarse ni nada. Madre mía, ¿y por qué da tanto juego esto todos los años con Mercurio? Es verdad, porque habría que empezar a diferenciar, quizás tendríamos que haber empezado por ahí, que es la astrología y que es la astronomía, ¿no? Claro. Que es distinto. Aunque yo a veces lo digo mal, me sale astrología cuando quiero decir astronomía, o viceversa, Sí. pero astrología es algo más metafísico, ¿no? Decir oye, mira, los astros influyen en las personas, el carácter y demás, ¿vale? Y astronomía, estamos hablando de los astros del universo, lo que es la ciencia que estudia con telescopio y demás, los Claro. distintos planetas, el espacio. Vale. Otro día hablamos de astronomía, pero ya en otra sección, y que la gente también está con esto de lo de Piscis y Sí, la Sagitario. astrología y demás. Una Ahora mismo cosa- estamos en Acuario. Ahora mismo, si alguien lo saber, esto que estamos viendo aquí, estas líneas azules, es la constelación de Acuario. Entonces, el Sol está en Acuario, significa que aquella persona que nazca hoy sería supuestamente Acuario. Pero según las tablas, como ya dijimos en el Ya. programa anterior, Porque lo dividieron en 12
partes los astros del espacio, entonces claro, hay alguno que otro más constelación que se ve más, pero más o menos, a grosso modo están divididos así, por eso son los nombres de Sagitario, Virgo, Leo. Claro. Vaya tela, horóscopos. Bueno, justamente estamos en otra cosa. Científicos contra cuñados. Oye, tengo aquí una noticia que dice que una solución para el futuro podría ser bloquear el Sol, como ponerle una sombrilla al Sol para salvar al planeta. Sí, el cambio climático es un hecho. Está claro de que la temperatura media global aumenta y a ver si los compañeros pueden poner la gráfica, vemos que aumenta año tras año, van viendo que la temperatura del océano y la temperatura de la atmósfera aumenta. De hecho, nos damos cuenta en nuestro día a día, en nuestras casas. ¿Qué solución tenemos? Si dejamos de emitir CO2 y gases de efecto invernadero, vamos a tardar un tiempo en que la atmósfera se estabilice, porque eso tiene un tiempo de remanencia en la atmósfera. Claro. Para hacer esto, para mitigar esto, ya los científicos han planteado ciertas maneras, ciertos proyectos para poder mitigar esto. Yeah. Entonces, dejamos de emitir CO2, pero ¿qué hacemos? Porque el efecto invernadero ya está aquí, el cambio climático ya está aquí. Entonces, los científicos lo que han pensado es cómo bloqueamos parcialmente la radiación solar, que es posible. Entonces, se han planteado varias hipótesis. Ya. Bueno, desde los años 70 se llevan planteando esto, ¿no? Sí. Desde... O sea, que como que el cambio climático, hemos llegado a un punto donde no es reversible a corto plazo, claro. Vamos a buscar otra solución urgente. Claro, ¿no? es que vamos a imaginar que estamos en la playa y hace un día de sol de muerte. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ahí en plan seco? ¿Qué hacemos? Ponemos una sombrilla que nos mitigue algo de radiación solar. Ya, y esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, se ha planteado, igual que ya pasó anteriormente, con la erupción del volcán Pinatubo, a ver si los compañeros nos ponen aquí el volcán. Cuando el volcán Pinatubo entró en erupción en el año 1991, emitió gran cantidad de partículas, ¿vale? Óxido de azufre, y bloqueó parcialmente toda esta gran cantidad, la erupción del Pinatubo. Lo que provocó esto fue que esta ceniza entró a nivel estratosférico, y ¿qué pasa? Pues que la luz del Sol se refleja a nivel físico, se refleja en este polvo, y esa radiación solar no llega al suelo de la Tierra. Con lo cual, y lo que se produjo fue una bajada global a nivel mundial de medio grado. Madre mía. Entonces se dieron cuenta de que la temperatura, de hecho uno de estos piquitos hacia abajo... ¿Pero esto cuándo fue? En el 91. En el 91 nos damos cuenta que hay un pequeño piquito hacia abajo. Sí. ¿Y qué pasó? Pues eso fue debido a la erupción del Pinatubo y fue a nivel global, a nivel planetario. O sea que sí sería posible rebajar la temperatura del planeta de alguna manera. Claro, entonces... Es posible. Y solo con un 2% que se haga es suficiente para volver a estados normales. Por eso hay varios sistemas, entre el cual, bueno, coméntalo tú que estás. Ahí está. Aquí tenemos cómo... Este es el momento del volcán Pinatubo. La temperatura, exactamente, como coincidiendo con la erupción del Pinatubo, este óxido de azufre en la atmósfera hizo que la temperatura global del planeta bajara. Evidentemente, vemos que el cambio climático es una evidencia y sigue hacia arriba. ¿Se puede hacer esto artificialmente? Sí. Vale, ¿cómo? Pues se ha planteado el dispersar en la atmósfera terrestre con globos o con aviones ese mismo óxido de azufre o sustancias equivalentes para que bloqueen parte de esa radiación solar y que no llegue al suelo. Ajá. Por ejemplo, este vídeo hecho con IA, pues con globos, pues dispersar ese óxido de azufre o sustancia equivalente, intentar en la estratosfera, se queda durante mucho tiempo bloqueando esa radiación solar y conseguiríamos que la temperatura bajara medio grado o 1 grado, dependiendo de la cantidad y de la persistencia de este polvo en la atmósfera terrestre. Qué interesante. Lo único que se me ocurren varias cosas, o sea, contraindicaciones puede haber, ¿no? Entre otras cosas que ese polvo a lo mejor nos afecte luego a nosotros, ¿no? O no, no lo sé. Ese polvo caería de modo natural, porque ese polvo, de hecho, cuando cada vez que erupciona un volcán, ese polvo está en la atmósfera, pero caería de modo repartido, de modo... aumentaría las partículas por millón en la atmósfera, pero evidentemente habría que estudiar también esas consecuencias. Aquí tenemos también una imagen de cómo sería ese bloqueo parcial de la luz del Sol si globalmente hiciéramos este bloqueo con esto. Que esto se produce de modo natural con la erupción de los volcanes, repito, que no estamos inventando nada nuevo. Sí, de hecho yo recuerdo como, o sea, leer historia y en la Edad Media se cuentan historias de estas, que varios volcanes provocaron una nube que de ahí derivó en malas cosechas y en hambrunas y en peste y todo. ¿No? Eso ya ha pasado otras veces, también puede pasar por el impacto de meteoritos, pero bueno. O que a Elon Musk se le apetezca poner el Starlink, poner los paraguas, que es lo que él está hablando. Claro, porque se habla de eso, de poner una sombrilla, como decías tú, en la playa, ¿no? Exactamente, también está esto, que esto es mucho más rocambolesco, que sería un enjambre de parasoles a nivel satelital. Para bloquear parcialmente la luz del Sol. Esto es un vídeo hecho con inteligencia artificial, evidentemente, porque esto no se... Pero esto ya se ha hecho, porque claro, abordar esto a nivel económico es muy grande. Sería necesario la colaboración de muchos países, de muchas empresas para poder abordar esto.
Pero también como se ve en la imagen, se ve que la radiación solar, evidentemente, no llega del todo al 100% a la atmósfera. O sea, perdón, a la atmósfera y al planeta. Claro, lo que pasa es que si ponemos una sombrilla, bien, en ese momento baja la temperatura, pero en cuanto la quitemos, claro, entonces volverá sería a subir. Bueno, pero claro, es que ten en cuenta que esto yo creo que es un negocio que le interesa mucho a Elon Musk, porque Elon Musk está con su proyecto de Starlink, que lo que es interconexión a nivel global, pero con sus satélites puestos. Y dice, bueno, aprovechando que tengo esto en la atmósfera, con unos pequeños cambios, le pongo una sombrilla y os doy sombra al mundo entero, que es por ahí donde van los tiros un poco de este hombre. Y la tercera teoría, que sale mucho más barata, sería bombardear la Luna con pequeños impactos, levantar polvo de la Luna y que este polvo lunar se quedara en una zona gravitatoria que se llama el punto L2 y que ese polvo quedara, por así decirlo, delante de la Tierra, entre la Tierra y el Sol, y que ese polvo fuera el que ocultara parcialmente la radiación. Pero un momento, ese dices tú que es la más fácil, pero a mí me da muchísimo miedo. O sea, estás diciendo que disparemos a la Luna para que la Luna... Levantar polvo, pero a ver si aquello se nos va a romper y se nos viene encima o algo. Hay una opción más que es también coger agua del mar, evaporarla y hacer nubes que estén con las sales del mar y demás. Pero es que esto es como todo, esto es como cuando metes una especie invasora en otro sitio. Estamos haciendo pruebas sobre algo que no sabemos si va a ser peor la cura o la enfermedad. Estamos hablando de que a lo mejor los monzones pueden afectarse, los ecosistemas pueden cambiar, con lo cual es complicado. Aquí tenemos un poco todo lo que hemos comentado, soluciones frente al cambio climático, bloquear el sol a través de polvo lunar, de sombrillas espaciales, mover la Tierra. A nivel tecnológico no podemos, pero físicamente... Claro, irnos un poquito para atrás, alejarnos un poco, ¿no? Sí, usando asteroides. Madre mía. Usando asistencia gravitatoria por asteroides. Pero eso todavía no tenemos capacidad para hacerlo. Pero con todo lo que sabéis, ¿esto es fantasía o podemos imaginar que en cuestión de unos años, unas décadas, esto lo estemos viendo? Sí. ¿Lo vamos a ver? Esto se puede hacer. Lo único que pasa es que hace falta abordarlo a nivel económico. Pero tecnología hay para hacerlo. Claro. Menos la de mover la Tierra. Ya, eso está más complicado. No está pero sí entiendo que si el calentamiento global llega a un punto de emergencia climática extraordinaria, habrá que poner en marcha estos sistemas. Habrá que poner taco, como decimos aquí. Si no hay una invención a nivel químico que pueda revertir esa emisión esa captación de CO2 en la atmósfera y de metano, tenemos que utilizar una de estas tecnologías. Vaya tela. Oye, más noticias que quiero comentar. Esto es científicos contra cuñados. ¿Qué le pasa al telescopio Hubble? El telescopio Hubble no es que le pasara nada, sino que durante todo este tiempo, como ya el James Webb ha entrado en es el sustituto de Hubble, que se ha tirado durante 34 años, creo que ha estado sacando 100 millones de fotografías. ¿Qué ocurre? Que de esa fotografía pues, se ha sacado muchísima información y demás. Pero gracias a una inteligencia artificial que es Anomaly Match, creo que se llama, ha buscado datos anormales que no encuentren fácilmente los humanos. Entonces han encontrado unos 1.400 porque son sistemas solares, galaxias y demás, que nosotros no hemos podido encontrar nunca. La inteligencia artificial, lo que nosotros hubiésemos tardado muchísimos años, en cuestión de 72 horas, la inteligencia artificial ha encontrado todos estos datos que nosotros a simple vista no somos capaces de percibirlo. Sin embargo, la inteligencia artificial sí. Luego hay un contraste a lo mejor con la nueva, que está buscando información, a ver si de la nuevo James Webb han podido comparar datos para ver si estos son reales los resultados y demás. Y no es compatible todavía el sistema, porque sería interesante hacer una comparación de que por si hay algún fallo y demás resuelto, pero es verdad que la inteligencia artificial te da unas opciones que el ser humano ahora mismo no puede llegar. Con lo cual estamos hablando de que es una fase que es muy prometedora y cuando tengamos los datos de James Webb, pues sacarán muchísimas más cosas que galaxias súper lejanas y protoplanetas o planetas que pueden ser similares para la vida extraterrestre. Esto significa que la IA nos está empezando a poner en nuestro sitio ya. Sí. Esto ya es un hecho. O sea, que la IA hay que internarla. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, colaboro en un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Zooniverse, y lo que hacemos es que los humanos catalogamos imágenes de este tipo y lo que decimos a la IA es discriminar qué es este objeto y qué no es este objeto. Por ejemplo, una lente gravitacional, una galaxia, lo que sea. Y nosotros, los humanos, junto con la inteligencia artificial, lo que hacemos es que vamos cribando toda esa información. Qué bueno. Oye, ¿os sabéis eso de cuando éramos pequeños, siempre esto era una adivinanza, ¿no? Entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces. No, es que me he acordado porque dice el siguiente titular: dos enormes masas de roca caliente influyen en el campo magnético de la Tierra.
Esto... Es que es curioso, porque los planetas, cuando se forman, ¿no? Cuando el protoplaneta, cuando se está formando un planeta, pues todo lo que es, sobre todo el hierro y el níquel que forman los núcleos, pues claro, se sienten atraídos por la gravedad. Y la gravedad, por eso todos los planetas son redondos, son esféricos. Al final, eso es lo que hace. Entonces nosotros, en nuestro planeta concretamente, hay dos masas a niveles. Tenemos, según la capa de la Tierra, tenemos la corteza, tenemos el manto, luego tenemos bueno, manto inferior, superior, y luego tenemos el núcleo externo y el núcleo interno. Sí. El núcleo interno sería el núcleo, por así decirlo, que eso es lo que como hemos comentado, que eso sería níquel y hierro en su mayor fase, y eso es sólido. El Es dibujito nos encantaba a todos de pequeños, los libros. estándar, Vale, vale. que todo el mundo más o menos Estamos entiende. ahora, lo que estás describiendo es lo que hay dentro del todo. de la Dentro del Tierra. todo, que es una masa de hierro y níquel, que esa es la que más caliente, vamos, está como el Sol, en unas temperaturas altísimas. Entonces ahí pero sin embargo en la capa del núcleo externo, Sí. esa capa está en continuo movimiento. Ajá. Y eso forma como si fuera una geodinamo, que lo que está moviéndose continuamente. Y eso es lo que forma nuestro escudo gravitatorio, el campo gravitatorio. Ese campo gravitatorio pensábamos hasta la fecha de que era perfecto. Pero, sin embargo, esas dos masas que han descubierto, porque había que se encuentran, estamos hablando de tamaño continental, esas dos masas que se encuentran, una en África y otra en el Pacífico, hacen que ese campo magnético vibre y no sea exacto. Con lo cual, nuestra Tierra no tiene un campo magnético perfecto, con lo cual las filtraciones, el campo magnético nos sirve para los rayos solares, nos protege del campo, de los rayos ultravioleta y demás, y de la radiación solar. Entonces, esa radiación solar en ciertas partes, como en el Pacífico, penetra más que en otras. Y nuestro campo magnético, pues gracias a ese estudio que se ha realizado ahora, sabemos que no es perfecto. Ya. Aquí tenemos lo que sería Teia, que sería, se supone que es que cuando se creó el sistema solar había un planeta más que se llama Teia, ¿vale? Que, bueno, hay gente que se fuera, pero sí, en cierto modo es un planeta que impactó con la Tierra. Ya. Al impactar con la prototierra, la Tierra anterior que había, Sí. explotó, vamos, se fusionaron Sí. los núcleos y el resto de esos núcleos se fue formando una cosa que llamamos actualmente Luna y la Tierra se creó esta Tierra. Y de ahí se presupone que esos dos impactos han podido quedar de tal. Esos dos salientes Maravilla. que estamos ahí, que serían del núcleo, ¿Esas serían marcas los rojas? dos, esas marcas O sea, rojas. que la prototierra, o sea, la Tierra antes de ser la Tierra eran dos tierras, dos planetas. No eran dos planetas que estaban hasta que impactó uno, atrayó la gravitación del otro e impactaron. Vale, impactan, Sí. se fusionan, Se fusionan. ¿no? Y de ahí vienen esas dos grandes, enormes rocas Claro. Claro, por fluyen en eso, nuestro campo magnético. por eso el Lo he núcleo, pillado yo. Si yo lo pillo la gente. Vale. el núcleo de la Tierra claramente está ahí, pero en la Luna no tiene un núcleo tal cual. Por eso se presupone que por eso nosotros esa Tierra, esa Luna se formó de los restos de la Tierra. Era escombro. Sí. Sí, El planeta restos. Teia era un planeta más denso que la Tierra. Ya. Cuando impactó contra la Tierra hubo un conglomerado, se mezclaron ambos. Parte del material más ligero quedó orbitando formando la Luna, que es aquella esfera pequeña que vemos allí a la derecha. Claro, aquí. Y claro, como Teia era más denso, dos pegotes, por así decirlo, de ese núcleo de Teia, que son esta capa gris, quedaron adosadas al núcleo de nuestra Tierra como si fueran dos orejas y coinciden con la parte de África y con la parte del Pacífico. Qué bueno, qué interesante, madre mía. Son nuestros divulgadores. Para terminar, oye, lo de los chimpancés. Fíjate que llevamos toda la semana hablando del mono punch y ahora resulta que los monos dan positivo. Espera un momento, aquí tengo el titular, es que hay que leerlo, ¿eh? Los chimpancés dan positivo en el control de alcoholemia como 1 o 2 copas al día. O sea, ¿cómo? 14 gramos de alcohol etílico. Bueno, poco me parece, o sea, quiero decir... Que es interesante porque un A ver. estudio en el cual se ha hecho en Ngogo, un parque en Gambia, creo que está, al lado de Etiopía. Entonces, han hecho un estudio en un árbol, ¿vale? Van cogiendo los frutos, pero ellos tienen una cierta predilección para aquellos que están en fermentando. Claro, que tiene alcohol. Claro. Entonces, la fermentación parece que incluso hay un vídeo de hace un tiempo donde se congregaban varios de ellos para tomarse esa fruta etílica, que tiene, porque le desprende un olor interesante. Entonces buscan como el ser humano una correlación del inicio del ser humano, que hubo una ramificación y demás, porque coincide tal, que
tenemos la misma predilección por el alcohol que los chimpancés. Aunque yo creo que hay otros animales, porque hace poco salió un mapache alcoholizado, con toda la alcalería y demás. Yo creo que... O sea, que a los chimpancés les va el alcohol, como se dice, el alpiste tanto como a nosotros. Claro, es que el alcohol te sube las calorías también del cuerpo y, en cierto modo, es bueno para el organismo y para el cerebro, esa subida de temperatura. Por eso también los alimentos, cuando se cocinaron, el cerebro pues, aumentó de tamaño y demás. Que la evolución ha ido un poco también por ahí, que a lo mejor el alcohol ha influido también en nuestra percepción. Y a mí me llama mucho la atención, sobre todo esta noticia, lo que más me llama la atención es cómo ha recogido este hombre lo que son las muestras. Porque ha cogido hojas, ¿vale? Y como la muestra no era muy buena si la cogían directamente de los chimpancés, además que son chimpancés salvajes, no lo pueden hacer con doméstica, pues entonces esperaba a la orina de los Claro. chimpancés. Con Entonces tenía que estar, los deportistas. sí, pero debajo de los árboles, recogiendo la orina que caen de la hoja directamente. Yo me planteo que hay trabajos que no están pagados. ¿Entiendes? Al final, yo lo veo bien. Este verano nos han pasado un buen rato. Esa es la parte de atrás del trabajo de científicos que nadie cuenta. Claro, luego dices tú, un los hombre científicos... cogiendo orina de chimpancé para luego ver si da positivo o no en el control de alcoholemia. Claro, que 14 gramos de... Ahí ¿Este está. es el individuo? Sí, No sé se si llama tenemos Amaro. Podemos darle al botón de los aplausos, por favor, para ese científico que ha recogido orina y gracias a él sabemos, un aplauso para él, que los chimpancés... Pero yo viendo la noticia digo, con una o dos copas... Claro, es que se consumen bastante cantidad de esto, pero al final lo que se le quedan, aunque es menor cantidad que la que consumimos nosotros, pero como también tienen menos peso, pues verdad, al final son 14 gramos. Por eso digo que me parece correcto. bastante. Es una ventaja evolutiva. De hecho, nosotros, los humanos, tenemos la alcoholasa, la enzima alcoholasa que digiere el alcohol, porque fue una ventaja evolutiva. Cuando no hay alimentos, si encuentras un alimento en el suelo que está algo fermentado y yo tengo la capacidad de digerir, por así decirlo, ese alcohol, tengo una ventaja para cuando no hay alimento disponible, porque a lo mejor ya no hay fruta en el árbol. Si tengo la opción de poder comerme esa fruta fermentada que está en el suelo, tengo una ventaja con respecto a otros animales. Entonces, esa herencia que tenemos nosotros viene de estos homínidos. Ya. Yo fíjate que cuando he leído la noticia, preparando el programa esta mañana, pensaba que el científico le llegaba y le decía al chimpancé, sople aquí. Claro, eso era la idea inicial, pero yo creo que después de un par de bocados no... Qué bueno. Oye, mañana es el Día de Andalucía 28F y otra cosa que ya termino con esto, la ciencia y los científicos en Andalucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay una evolución? ¿O no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que... Vosotros que estáis ahí. No sé, hay de todo. Al final yo creo que la ciencia es lo que hay que hacer, intentar divulgar lo más posible para que la gente se mentalice de que la ciencia funciona y que hay cosas que en realidad no es todo ver vídeos de YouTube de un youtuber hablando de cualquier cosa, sino que intentar formarse y demás. Y no cualquier, a lo mejor más científico, sino cualquier persona, que no hace falta que sea de un ámbito... Todo el mundo tiene que estar un poco más en pro de la ciencia. Yo creo que cada vez está más, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que tú también La más... ciencia hay que fomentarla más. Evidentemente hay mucha gente que piensa, bueno, ¿por qué gastamos millones de euros en mandar a alguien a la Luna? Y me gusta decirle, cuando me preguntan esto, a lo mejor a algún instituto y demás, digo, la tecnología con la que actualmente hacemos un TAC, por ejemplo, unos rayos X, vino de otro investigador en su tiempo, y esa tecnología ha permeado hacia la salud, por ejemplo, y nos podemos beneficiar de ella. Claro. Entonces, invertir en ciencia siempre es progreso. Sí, Entonces, pensar que estas cosas que se están investigando no sirven para nada es tener la vista muy corta. Invertir en ciencia siempre es decir que vamos a mejor. Pero ya lo comentábamos, no sé si con vosotros, que creo que la NASA había calculado de que cada dólar que se invierte en la NASA repercute en 7, ¿no? Creo que 7, ¿no? O sea, que invertir en ciencia es invertir en futuro y en beneficio. Son nuestros divulgadores de cabecera, hacemos la sección todos los miércoles, científicos contra cuñados. Me ha gustado mucho, pasarlo muy bien. Feliz Día de Andalucía. Igualmente. Feliz fin de semana. Gracias a los dos. Me voy para el conversatorio. Hasta luego. Adiós.